Lecturas atentas, lecturas en cola, lecturas pendientes. Lecturas pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes. Televisión, morbo, educación, fin del milenio. De esto y más hablamos con Christopher Vargas Cayul, autor de Iluminación Artificial, novela que motivó la siguiente entrevista. Hola Christopher, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿todo bien acá? Bueno, en realidad hay harto que hablar con respecto a iluminación artificial. Creo que se puede abordar desde muchos focos. Creo que también, no sé si seremos coetáneos a nivel generacional, yo creo que sí. Soy del 90, ¿qué año eres tú? Yo del 93, pero claro, generación 90. Generación 90, entonces Club de los Tigritos, Evangelion que está ahí mencionado, Dragon Ball, eh, Patricio Bañados ahí con sus programas misteriosos Sí. como ET, etcétera. O sea, no, OVNI, perdón, OVNI era. Y bueno, y eso más que nada quiero partir preguntándote, porque, bueno, con la explosión que ha habido de editoriales independientes y por ende del catálogo, hay muchas temáticas que se pueden explorar, pero quizás, y creo que por eso estás aquí hoy día conversando conmigo, creo que independiente de que todo sea literaturizable, perdón, no había leído algo así respecto a una toma. Entonces, más que nada preguntarte primero cómo surge iluminación artificial en cuanto, no sé, inspiración, influencias, etcétera. No sé. Sí. Bueno, primero gracias por la invitación, Matías. Estoy muy contento de estar acá y bueno, el podcast me gusta mucho, así que bacán. Y, y respecto a tu pregunta, en un principio quizá yo no había hecho tanto como el recorrido retrospectivo y al mismo tiempo iluminación como que surge en momentos fragmentarios, no sé, pero de todas formas como haciendo, no sé, un hilo. Yo creo que el primer hito específico y muy claro es la escritura de unos textos que tenía sobre los funerales latinoamericanos. Que me interesaba específicamente la figura de la madre que llora al hijo muerto. Y por supuesto que esto tiene una lectura colonial, bueno, absolutamente barroca. Es importante el simbolismo y las imágenes del barroco. Eh, y claro, también con esta idea esta idea mariana, también bueno, que es algo muy propio del continente también, como en torno a la colonización y eso. Entonces me interesaba esto, como me llamaba la atención también viendo como en contraste a, no sé, los funerales como norteamericanos o europeos, que son bastante más solemnes, creo, y también cosas específicas como velar el cuerpo. Antes, no sé, creo que era muy común como tener el cuerpo como 3 días, y eso es muy extraño hoy pensarlo. Y no sé, pues los adornos, los cirios, las velas, mucho símbolo que me pareció llamativo como estéticamente. Y claro, escribí estos textos, después esos textos se perdieron, quizá cambiaron a verso, no sé. El punto es que no seguí con esa idea. Y bueno, más adelante ya un segundo hito que es como donde quizás sí terminé un primer borrado de la historia, fue cuando me fui a ir solo por un tiempo, o sea, 2 años aprox, que igual es, digamos, evento canónico de la vida humana, como la separación, la escapada del nido y eso. Entonces igual ahí tuve como más tiempo para conocerme, para saber, no sé quién era, quién había sido y para repensar mi historia. Y ahí también nació como la certeza de que esta sí era una historia literaturizable, como mencionabas, eh, y también importante. Entonces como que ya fue como, ya voy a considerar esta experiencia en la historia y, y ahí nace Iluminación Artificial, porque justamente eh, cuando digo como ya me doy cuenta que esto es importante, recuerdo un hito específico que es un incendio que pasó que no afectó a mi familia, no pasó nada con mi familia, eh, pero que
no sé, son esas cosas grandes que suceden en la infancia y que te das cuenta siendo adulto que te marcaron o que fueron impactantes. Entonces tenía eso, que, bueno, eh, era importante en el texto y el punto es que, nada, entonces ya tenía como armado, digamos, el recorrido de estos personajes que iban desde el motor de la muerte familiar, hasta la llegada de esta toma y, bueno, las cosas que pasan consecuentemente. En cuanto a influencias, claro, hice esa revisión y no encontré nada temáticamente similar, como que estaba el realismo del 20, lo clásico, pero también quizás no hay una representación tan material, quizás a veces. A propósito de representación, te quiero preguntar sobre eso porque creo que el gran desafío eh, de armar una novela con esta temática es la representación. Primero, desde dónde nos situamos y también si esa voz puede ser verosímil, ya que yo no sabía si tirarlo, pero ya que estamos hablando en estos términos, Spivak habla de que el sujeto subalterno no puede ser representado, es una utopía. Y claro, en general en literatura quizás todo es un juego de representación, nunca es la realidad emulada en su totalidad y lo 100% y al pie de la letra. Sí, exacto. Pero creo que ahí la solución, no sé si tú lo pensaste, te quiero preguntar eso, si tú te pensaste, te planteaste el cómo representar la voz narrativa del personaje, en este caso un puber adolescente que vive este duelo y que vive la experiencia de vivir en una toma y de cómo todo el contexto cultural influye en él, desde la televisión, desde el colegio, desde los monos animados, etcétera, y lograr que fuera creíble. Yo siento que en ese punto, enfocarlo desde el interés en la educación lo volvió un personaje Mm, totalmente verosímil. No sé si lo sí, pensaste así desde un momento, si hiciste pruebas con otros registros, no sé, cuéntame. sí. Claro, fue digamos, un problema, entre comillas, un problema, no sé, creativo, interesante. Cómo justificar la voz. Por un lado, porque, claro, el personaje parece ser muy, como, bueno, introspectivo, reflexivo, y también cosas que se han mencionado sobre la novela es que parece muy maduro para su edad, y ese tipo de cosas, con lo cual, bueno, tengo algo que decir respecto a eso, pero El momento de los descargos. Generemos digo, polémica. no, pero se viene. Sí. Pero a lo que voy es que, claro, pues, era una necesidad de función, pues, de armado, de estructura, la verosimilitud es lo que sostienen la atención ahí en el libro. Entonces, claro, se me ocurrió como este recurso que probablemente lo encontré en otros libros, porque también me doy cuenta que es un recurso súper utilizado, el recurso, no sé, pues, de encontrarse un libro, tener como un primer acercamiento, digamos, como netamente de información, no sé, pero en ese sentido el libro representa como la posibilidad de apertura hacia el mundo. Entonces, creo que en ese sentido el personaje debía ser así como ya, no sé, un ñoño, como interesado en la ciencia, ¿cachai? Y también está como sete de conocimiento se corresponde también con su contexto, porque como que igual piensa, o sea, no lo dice explícitamente, pero ver el conocimiento también un refugio, un arma. Y más que nada, eso entonces, por un lado, me fijé en eso, que para el personaje el conocimiento fuese una herramienta para ir moviéndolo. Pero por otro lado también me fijé de esto, que hubiesen distintas fuentes de acceso a la información. Como entre esos también está la tele, que es muy importante, como una ventana hacia el mundo. Entonces, ese fue el recurso, como integrar la información, como y volverlo también un personaje que necesita saber, pues, como es una necesidad vital para él, es como va de la mano con sobrevivir, en el fondo, la información te hace sobrevivir. Entonces, creo que lo intenté articular de esa forma, como una característica necesaria para el personaje que existiera, ¿no? Que tuviese esta forma de pensar, de ver el mundo, y así.
Claro, pasa también que está como otra forma de verlo también, que en talleres me dijeron alguna vez, como, oye, pero tu personaje no puede hablar así porque es de una pobla, ¿cachai? Entonces, yo creo que igual pasa harto eso, como tener una idea, bueno, absolutamente estereotipada, como un chico que se emprende un compañero, no sé, eh, acerca de quiénes son las personas que realmente viven o son clasificadas bajo estas marcas sociales, clase baja, no sé, clase obrera. Entonces también hay desconocimiento, pues, y eso se nota mucho cuando alguien eh, plantea una opinión o crea un personaje y termina siendo una caricatura, pues, y no sé, eso tampoco, o sea, eso no me convence, digo. Y al mismo tiempo, no sé, yo como la gente en general habla normal, yo como no, no sé, es eso, quería decir eso. A propósito de la representación, y tú hablabas ahí mismo también de la caricatura, y ahí también después lo podemos enlazar con la televisión, porque la televisión ahí como la hegemonía de la televisión en los 90 fue muy heavy, Mm. y eso se ve en la novela, y creo que también. ¿Qué línea tú tenías clara no debía tomar? ¿Cuál era la senda no seguir para culminar de manera exitosa la novela? Y bueno, yo creo que igual yo trabajé mucho apuntando a la verosimilitud, como decíamos, y también acá como la pulsión por implementar un paisaje contextuado, ¿no? Que finales de los 90, que tenía que ver con esto también, como con entregar elementos de la realidad que y fueran fijando la historia, como pequeños clavitos que fueran como sujetando la verosimilitud de este relato. Entonces, claro, ahí eh, particularmente la televisión y los referentes pop son muy importantes, sobre todo como pensando que no había internet, por ejemplo, pensando que la tele era como eh, el acceso a información que tenías y no tenías libros o lo que fuera. Entonces, estaba muy presente, digo. Quizá ahora la tele no tiene tanta repercusión, pero antes la tele de alguna forma dictaba realidad. Entonces, en ese sentido, elementos como, bueno, y esto también coincide con el fin del siglo, hora del milenio, no me acuerdo, sí, del milenio. Entonces, igual es un hito humano, digo, cultural importante, pues, como enfrentarse al vacío, comenzar de cero, entonces, eh, y eso genera, bueno, histeria, genera ansiedad, y por supuesto que los medios se encargan de reforzar estas atmósferas y estos sentires comunes. Y en ese sentido, yo aproveché esa tensión, esa urgencia, esa inminencia del fin, como también como atmósfera y tal de los personajes, para los personajes. Y me gusta también, porque al mismo tiempo también personalmente de ñoño también, no sé, cuando era chico me interesaban los extraterrestres, como que, no sé, estas cosas misteriosas y así. Entonces utilizo como que el aura de eso, la vibra de eso para armar la atmósfera de la novela. 25 años después de lo situado que está esta novela, ¿cómo crees que podría representarse actualmente? O sea, claro, también como decir desde ya que, por supuesto, las tomas, bueno, existen y durante la pandemia se incrementaron explosivamente y bueno, sigue siendo como un pendiente el derecho a la vivienda, el derecho universal a la vivienda. Y bueno, en ese sentido el panorama no cambia mucho, digamos, en el sentido de estructura. Pero por ejemplo, lo mismo que mencionaba, como la llegada del Internet, por ejemplo, podría modificar mucho la forma en que los personajes tendrían que relacionarse. No sé, quizás la presencia del juego, por ejemplo, quizás ya no sé, pero yo pienso que el Internet está súper democratizado, así como no es necesario siquiera que tenga un computador, pues tiene un teléfono, comprarte una bolsa, no sé, una luca, no sé, ya, tienes Internet. Y el punto es que sí, pues la tecnología modifica absolutamente las relaciones humanas y en este caso
no sería posible obviar la presencia de la tecnología, del internet. Y estaba pensando un poco y también eso tiene que ver más con la facilidad de acceso, po, acceso a bienes y servicios, pero que en el fondo no tampoco repercuten en lo material o lo que está a largo plazo, no sé, como, como que tienen una presencia muy desechable y muy, no sé, de distracción, no es nada que solucione el problema de raíz. Entonces, en ese sentido, claro, sería algo así, quizás sería algo menos hermético, por lo mismo que te digo, quizás, no sé, el flujo de información y de personas quizás también está por esa apertura, digo. No sé, ahora puedes estudiar con cualquier persona, no sé, ¿no? Quizás hay una apertura más naturalizada hacia el contacto en ese sentido, pero y serían cosas así, ¿no? Porque claro, en lo estructural, como digo, seguimos lo mismo. A propósito de lo estructural también, creo que la experiencia ahí del colegio es bastante decidora. ¿Cómo ves que ha cambiado la educación como factor en este caso de cambio social y si crees que lo sigue siendo? No creo en eso. Me parece, bueno, en este punto un negocio, una, y en ese sentido también una estafa. Pero claro, es una ilusión, ¿no? Como, no sé, siento que como lo que te decía anteriormente tiene que ver con algo aparente que se relaciona al acceso, po. No sé, como la gratuidad, ponte tú. Pero no sé, o sea, yo igual estudié gratis en la U, el tiempo que estudié, y por supuesto que sin la gratuidad no hubiese podido pagar nada. Pero el punto es que igual se nota mucho como las diferencias sociales o de formación se notan mucho el primer semestre, ponte tú, el primer año, que hay chicos que no, o chiques que no entienden nada de lo que leen, entonces como o no sé, a mí mismo me costó como entrar, no sé, los que son más teóricos, tenía que volver, tenía que hacer un recorrido que otras personas ya traían del colegio. Entonces, esa diferencia no deja de notarse, lo que apunta a que el tema del acceso no tampoco soluciona el conflicto. Entonces, sigue siendo como un sálvate como puedas, ¿cachai? Como que ya te dejamos entrar, pero de aquí en adelante tú ves cómo lo haces. Entonces, no creo en eso. En el proceso de edición, porque claro, del borrador inicial a ya la entrega final para publicación, tienen que haber habido muchas modificaciones. Em, ¿Qué aspectos, por ejemplo, corregiste o ajustaste que estaban en un primer borrador y que cambiaron ya la edición final? Y uno, o sea, algo que recuerdo que trabajamos con Nico Menezes, que es el editor de Provincia de Narrativa. Hoy, por ejemplo, estas personas que debían tener como mayor densidad, no sé, o presencia. Para mí, al principio, por ejemplo, la abuela no era tan importante, me fijaba más en los chicos, pero de todas formas, la ley igual Ahí estaba, está la realidad latinoamericana, la abuela que cría. Madre y guacho ahí está, pero presente total. claro, con un testimonio. Sí. Eh, entonces fue cosas como esas que, bueno, justamente la edición y la lectura de otros te, te saca de ese ensimismamiento que cuando escribes y estás metido en un texto por días y lo has leído mucho tiempo, hay cosas que pasan desapercibidas. Y por eso es necesario el ojo de la edición. Eh, pero fueron cosas así, no sé, a ver. mm, mm, mm. Si igual quité ciertos elementos que, bueno, ya no vale la pena mencionarlo. El libro ya existen. Eh, pero claro, fue más que nada eso. Y de todas formas fue súper como alegre y trabajamos muy bien con Nico porque bueno, habíamos eh, trabajado antes en talleres y cosas. Entonces había una ética de trabajo como muy clara, como nada, como muy comprometida y sí, hubo mucho trabajo. Lo pasé bien, digo, no fue una experiencia tortuosa como quizás he escuchado, no sé, a veces gente que tiene conflictos con sus editores. Igual hay que entrar a pelear, digo, pero, o sea, a discutir, a negociar, pero no sé, al menos yo tuve una experiencia súper agradable. Eso bueno es que, claro, quizás con una temática como la que tiene el libro,
Es fácil caer un poco en la opinión o en el discurso político o en la denuncia, cuando, claro, ahí está, hay distintas líneas. La literatura es para eso, la literatura no es para eso. Eso me parece súper interesante que, claro, que y yo siento que de cierta manera, o por lo menos a nivel de lectura, me agradó mucho el hecho de que se lograra, como que no, que ahí el valor está en mostrar y en cómo te lo cuenta el protagonista más que en que te diga, oye, esto no corresponde, hay desigualdad en nuestro país, etcétera, 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 etcétera. Sí, por ejemplo, o sea, sobre eso y sobre como la incorporación de lo político, siempre lo que no quería hacer era un panfleto, ¿no? Que como que era igual lo más fácil, como decir como, "Pucha, no sé, soy pobre, me gusta mi vida, juzguen". Pero a mí no me importa, no me interesa eso, entonces a mí me interesa escribir. Entonces en ese sentido como que hacía la distinción un poco, la me recibiendo comentarios luego de las lecturas, que claro, yo no quería hacer periodismo, yo no quería hacer ni siquiera realismo, entonces como ni siquiera autoficción, eh, porque, o sea, claro, para mí, o sea, digo, desde los hechos verídicos, desde mi experiencia al libro, hay una distancia enorme. Entonces, hay cosas que obviamente están ficcionadas. Yo diría que la mayoría de la novela está ficcionada. Eh, Como digo, quizás lo más real es la materialidad. Como, no sé, yo experimenté eso, lo vi, como lo toqué. Pero en cuanto a acciones, la mayoría son ficción, invención, ¿cachai? Y eso se trabaja en razón de lo que necesita el texto. Entonces, por eso mismo, no quería hacer esto de poner el tema por sobre la escritura, que fuese un panfleto, porque, claro, como digo, es fácil también, no sé, volverse un vocero de algo, de un tema, no sé, pero me parece sospechoso eso igual cuando se hace, no sé, pues desde un lugar quizá más privilegiado, ¿cachai? Como que igual muestra mucho un interés que va más allá de lo netamente escritural, que tiene que ver con la publicidad, con la figura, ¿cachai? Con cosas que no tienen que ver con la escritura. Y bueno, a mí me interesaba escribir, armar una historia, de eso, entretenerme moviendo párrafos, reordenando oraciones, ¿cachai? Como a partir de eso generar el efecto político, que claro, esta presencia del abuso policial, por ejemplo, que se sintiera más como en términos de atmósfera que en términos de decir, como dices, esto no está bien. ¿Ok? Entonces, me gusta también trabajo harto la atmósfera, me interesa y creo que la atmósfera puede como soportar varias, no sé, incluso ideas o cosas más abstractas que, como digo, como es una forma de trabajar el contenido sin explicitarlo. Pasemos a la, bueno, a la pregunta de cajón de este podcast, por algo se Ujú. llama lecturas pendientes. Sí. ¿Cuáles son tus lecturas pendientes actualmente? ¿Qué tienes en el velador? ¿En el computador? No sé, Ujú. una fotocopia. Y mira, lo último que estoy leyendo de ficción es un libro de, mira, es complicado el apellido, pero es Olga Tokarczuk, que es una polaca, creo, o belga, por ahí, que se llama Sobre los huesos de los muertos, que está interesante, tiene como una onda paisaje, bosque europeo, no nieve, animales. Ahora estoy escribiendo algo sobre, bueno, animales, sí, hay un personaje animal. Y me sirve me sirve como leer como escritor y como imaginario, pero bueno, pero no, también estoy con lo que tengo pendiente, este sí no lo empecé, lo ojeé, no lo terminé, pero me gustó muchísimo y ha recibido muy buenos comentarios que para Maya, de Teodora Inostroza, que es una chica de la quinta región, si no me equivoco. Sí, bueno, contaría del 97. Y está súper interesante porque es un poco un testimonio de su experiencia siendo trabajadora sexual, pero al mismo tiempo no lo trata desde una figura victimizante o desde... es súper... me gusta mucho la voz del texto, no sé, es muy reivindicativa, como también muy historia, como tienes que ser sí, y digo,
trabajas en la calle, ¿no? Esa es la realidad. También estoy leyendo con mucho interés, que es El acto de leer, de Wolfgang Isaac, que ahora actualmente estoy haciendo talleres de escritura. Entonces, eh, bueno, y también de forma independiente me interesa como todo esto sobre el proceso de la lectura, qué pasa, no sé, por qué me emociono, por qué se me aprieta la guata cuando leo algo, no sé, eso me parece muy mágico y muy misterioso, y es una de las cosas que me acerca a la literatura en mi adolescencia. Entonces también como un remember académico de esos textos que leía y disfrutaba mucho en la universidad, estoy leyendo a Iser nuevamente. Y lo último también es un textito con el que me reencontré hace casi 10 años, que no lo había podido encontrar, estaba Ciruela, que se llama El hombre de luz en el sufismo iranio, que es un texto de Henry Corbin, que él hace como un recorrido teológico respecto bueno, del sufismo, que como una escuela de pensamiento antiquísima, como que tiene mucho hermetismo, como, eso es lo que me interesa de eso, es la parte simbólica, porque me entretiene y también me gusta como dejarme un poco llevar por eso, salir del sentido, del discurso, no sé, de la comprensión, dejar, no sé, que las conexiones se hagan en otro plano, el de la intuición, no sé, del sueño. Me interesa mucho ese aspecto de ese conocimiento, digamos. Y eso, pues, no sé qué más te podría... Sí, creo que eso. Y bueno, también quiero leer, ese sí lo quiero leer, es Leñador, pero también me da miedo. De Mike Sí, Wilson. porque quiero leer un libro así gordo, como meterme en un mundo por bastante tiempo, lo cual es compromiso. Pero ahí lo tengo también, en mis pendientes de Goodreads. ¿Y qué es lo que, bueno, ya habías mencionado que estás trabajando animalidad con tus personajes, que estás además de los talleres y que podemos esperar próximamente? Eh, y tengo esa novelita sobre, bueno, hay un personaje animal también, no voy a adelantar mucho, pero lo que quiero trabajar antes es un libro de cuentos, que igual está presente desde hace bastante tiempo ya. Eh, y Sumo es como una recopilación de cuentos, no sé, como desde aproximadamente 2017. Y no sé, ahora ya no estoy agregando nada más nuevo, como que las ideas que se me ocurren las anoto en otro Word, no sé, porque si sigo acumulando no voy a terminar nunca. Entonces, eso es en lo que me quiero concentrar, que son cuentos. Super, Christopher, espero que hayas disfrutado la conversación. También esperamos tener pronto nuevas tuyas. Y nada, pues, apenas haya novedades, a ver si volvemos a conversar. Y yo encantado, lo pasé súper bien. Así que, feliz vuelvo. Ya, pues, un gran abrazo, que estés bien. Que estés bien, Matías. Chau, chau. Chao, chao. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes.